Para el verano de 1944, todo soldado alemán ya sabía la verdad. Alemania estaba perdiendo la guerra, los aliados habían desembarcado en Francia, los ejércitos soviéticos arrasaban Europa Oriental. Las ciudades alemanas eran bombardeadas hasta quedar en ruinas noche tras noche. El mensaje no estaba solo en la pared, estaba pintado con fuego y sangre en dos continentes. Y aún así, la resistencia alemana no se derrumbó, de hecho, en muchos sentidos se intensificó. Los soldados alemanes pelearon con más fiereza en el último año de la guerra que en los primeros tres. ¿Por qué? La respuesta es mucho más compleja y más oscura de lo que podrías pensar. Empecemos con la razón más obvia. Miedo. No al enemigo frente a ellos, sino a lo que tenían detrás. El régimen nazi había creado un sistema elaborado para evitar la deserción y mantener la disciplina. La policía militar merodeaba por la retaguardia en busca de rezagados. Los soldados detenidos, lejos de sus unidades sin la autorización debida, enfrentaban consejo de guerra inmediato. Y los castigos eran severos. Miles de soldados alemanes fueron ejecutados por su propio bando por deserción, cobardía o derrotismo. Más soldados alemanes fueron ejecutados por tribunales militares nazis que por todas las naciones aliadas juntas. Pero iba más allá del castigo individual. Los nazis usaban una táctica llamada Sippenhaft, que significa responsabilidad por parentesco. Si desertabas, tu familia en casa podía enfrentar consecuencias. Tus padres, tu esposa, tus hijos. El régimen dejó claro que abandonar tu puesto era poner en riesgo a todos los que amabas. No era una amenaza vacía. A veces las familias de los desertores eran enviadas a campos de concentración o se les negaban las tarjetas de racionamiento. Imagina decidir si rendirte o huir, sabiendo que tu madre podría morir de hambre por eso. Luego está lo que los soldados alemanes sabían que les esperaba si se rendían, sobre todo en el frente oriental. Habían pasado 4 años cometiendo atrocidades indescriptibles contra civiles y prisioneros soviéticos. Habían quemado pueblos, fusilado civiles, dejado morir de hambre a prisioneros de guerra. Ahora venía el ejército rojo y los soldados alemanes sabían exactamente qué clase de venganza esperar. Los carteles de propaganda mostraban a los soldados soviéticos como monstruos, pero la propaganda no era del todo necesaria. Los soldados alemanes habían visto lo que ellos mismos habían hecho. Podían imaginar lo que les harían en respuesta. La cohesión de la unidad jugó un papel enorme. El entrenamiento militar alemán enfatizaba la lealtad a tus camaradas por encima de todo. No peleabas por Hitler ni por el partido nazi. Peleabas por el hombre a tu lado en la trinchera. Desertar significaba abandonar a tus amigos a la muerte. Esa presión psicológica mantenía a los hombres en su puesto, incluso cuando la situación era desesperada. Las tácticas de pequeñas unidades y los lazos entre soldados crearon una realidad. El honor personal y la hermandad vencían al instinto racional de supervivencia. El sistema de adoctrinamiento nazi también había hecho bien su trabajo. Desde niños, a los alemanes les decían que eran un pueblo superior destinado a gobernar Europa. Las juventudes hitlerianas habían militarizado a toda una generación. Muchos soldados creían de verdad en la causa, o al menos habían interiorizado lo suficiente de la ideología. Tanto que rendirse se sentía como una traición racial. La propaganda sobre el bolchevismo judío que controlaba a los soviéticos y a los aliados occidentales convenció a muchos de que Alemania luchaba por sobrevivir ante una conspiración mundial. Si crees que luchas para salvar a tu raza de la extinción, luchas distinto que si solo luchas por territorio. A finales de 1944, los soldados alemanes ya no combatían solo en Francia o Polonia, combatían en suelo alemán. Los soviéticos habían cruzado a Prusia Oriental. Los aliados occidentales se acercaban al Rin. Por primera vez, los soldados alemanes podían ver amenazados sus propios hogares, pueblos donde habían crecido, iglesias a las que habían asistido, escuelas a las que iban sus hijos. Esto transformó por completo la psicología. Ya no se trataba de conquista, se trataba de protección. Incluso soldados que odiaban a los nazis no querían ver sus pueblos ocupados por ejércitos extranjeros. El régimen nazi se volvió más brutal a medida que crecía la desesperación. Unidades especiales de las SS y funcionarios del partido fueron enviados detrás de las líneas, con órdenes de ejecutar a cualquiera que mostrara actitudes derrotistas. Soldados colgados de postes de luz, con letreros que decían «Fui un cobarde», se hicieron comunes en las ciudades alemanas. El mensaje era claro. No había salida. Podías morir combatiendo al enemigo o morir a manos de los tuyos, pero ibas a morir si intentabas escapar. Curiosamente, algunos algunos soldados pelearon con fuerza, simplemente porque eran soldados profesionales que cumplían con su trabajo. El ejército alemán tenía una fuerte tradición de obediencia y deber. Oficiales que en privado despreciaban a Hitler,
Aún así cumplían las órdenes, porque eso era lo que hacían los oficiales. El concepto de honor militar, aunque deformado por la ideología nazi, mantenía a los hombres en sus puestos. Rendirse no era solo derrota, era deshonor. Muchos soldados alemanes, sobre todo los militares de carrera de mayor edad, simplemente no podían concebir dejar las armas mientras aún tuvieran munición. La esperanza en armas milagrosas también mantuvo viva la resistencia más tiempo del debido. La propaganda nazi prometía todo el tiempo nuevas superarmas que cambiarían el rumbo. Aviones a reacción, cohetes B-2, nuevos diseños de tanques. Muchos soldados de verdad creían que si aguantaban un poco más, esas armas milagrosas llegarían y cambiarían todo. Era una ilusión. Pero esas ilusiones mantenían a los hombres peleando, cuando la realidad los habría llevado a rendirse. También actuaba la falacia del costo hundido. Los soldados alemanes ya habían sacrificado tanto, habían perdido amigos, habían visto horrores, habían soportado penurias que la mayoría no puede imaginar. Rendirse era admitir que todo había sido en vano, que cada amigo que murió murió por una causa perdida. Era más fácil en la mente seguir peleando y creer que la lucha aún tenía un propósito que enfrentar la realidad de que todo había sido un desperdicio sin sentido. En los últimos meses se formaron unidades de defensa regional llamadas Volkssturm con muchachos y hombres mayores. No eran soldados profesionales, eran civiles a los que les entregaron armas y les dijeron que defendieran sus barrios. Muchos pelearon porque literalmente no tenían a dónde ir. Sus hogares estaban en la zona de combate. Huir significaba abandonar todo lo que tenían y a todos los que conocían. Así que se quedaron y pelearon a menudo con una desesperación fanática porque la alternativa era ver su mundo terminar sin resistencia. Por último, hay un factor del que a nadie le gusta hablar. Algunos soldados alemanes siguieron peleando porque habían cometido crímenes de guerra y sabían que enfrentarían justicia si los capturaban. Unidades que participaron en masacres o administraron campos de concentración pelearon hasta la muerte, porque rendirse significaba juicio y ejecución. No tenían nada que perder al luchar y lo perdían todo si se rendían. El resultado de todos esos factores fue un ejército alemán que peleó con creciente desesperación y efectividad, aun cuando la derrota ya era inevitable. El último año de la Segunda Guerra Mundial vio algunos de los combates más intensos de todo el conflicto: la batalla de las Ardenas, la defensa de Berlín, incontables acciones menores. Unidades alemanas lucharon hasta el último hombre. No era porque creyeran que podían ganar, era por la brutalidad nazi, por la propaganda, por la lealtad a la unidad, por el miedo a la venganza, por la protección del hogar y por la simple desesperación. Rendirse parecía peor que la muerte. Por eso los soldados alemanes siguieron luchando, mucho después de que la guerra estaba claramente perdida. Estaban atrapados en una pesadilla, no había una salida buena. Lucharon hasta que la pesadilla por fin terminó.